Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos todos. Alabado sea Dios por ello. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de conectarnos a través de estos medios electrónicos. Vamos a disponernos en oración. Acompáñame por favor. Inclina tu rostro, inclina tu corazón. Vamos a orar. Padre, aquí estamos por tu gracia infinita, porque tu voluntad así lo destinó, Señor. Y nosotros estamos felices, Señor, de hacer parte de tu pensamiento, Señor. Hacer parte, Padre, de la gloria, de la obra maravillosa que estás haciendo aquí y alrededor del mundo. Gracias, poderoso Dios. Gracias porque nos has limpiado, Señor. Tu sangre preciosa nos ha limpiado. Gracias porque somos limpios en la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque tenemos oportunidad una vez más de leer tu palabra y vamos a hacerlo pidiéndote revelación de ella, Señor, a nuestros corazones. Perdona, por favor, nuestros pecados. Bendice cada oyente, Señor, donde quiera que se encuentre y limpia estos labios, Señor, y los medios, Señor, que estás utilizando. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8, vamos a dar lectura al verso 35. Ocurre, Josué capítulo 8, verso 35. Ocurre después de que el Señor le permite a Josué y al ejército obtener la victoria en una batalla. Después de que esto ocurre, entonces Josué levanta un altar en un monte y empieza a leer lo que dice la palabra del Señor, la ley de Moisés. Dice en el verso 35, Josué capítulo 8, verso 35, dice la palabra del Señor: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, son tan amables. Gloria a Dios. No hubo palabra alguna, dice allí, ¿sí? O sea, los que leían eran los sacerdotes, ¿sí? Los levitas eran los encargados de leer la palabra, pero puntualiza, ¿no? No hubo palabra alguna de todo, ¿sí? De todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante, ¿de quién? De toda la congregación. Delante de toda la congregación, ¿sí? Estaban no solamente los varones, estaban también las damas, estaban también los niños y aún los que no hacían parte del pueblo de Israel, los extranjeros también. Todos los que habitaban en Israel, todos los que habían decidido hacer parte de ese pueblo, estaban allí para oír la ley, para oír la palabra del Señor. Y qué hermoso es poder ver hoy que estamos aquí reunidos. Hay jóvenes, hay niños, así como ancianos, damas, caballeros. Qué hermoso, bendito sea Dios. Y qué bueno es de que nosotros en casa también lo hagamos. Que no solamente leamos nosotros, sino que leamos para que escuchen todos los que están en casa. Ahora, no es a manera de incomodar, es a manera de compartir las buenas nuevas, las nuevas buenas de salvación. El Señor permite que Josué obtenga la victoria, Josué con el ejército de Israel, y ya han vencido a varios reyes. Se escucha de todo lo que Dios está haciendo con ese ejército, cómo es Jehová de los ejércitos el que pelea por ellos. Dice en el capítulo 9 y seguido, capítulo 9, verso 1, dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia,
pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vamos a hacer un alto ahí en la lectura. Oyen todos los reyes de alrededor, ¿sí? El poder de Dios y lo que Dios está haciendo. Entonces todos, ¿sí?, se unen para atacar a Israel. Y eran ejércitos poderosos, ¿ves? Pero hubo un pueblo, una nación, que dijo, no, yo no voy a pelear contra Israel. Yo no voy a pelear contra Israel porque yo he escuchado que Jehová, el Dios de ellos, le ha entregado toda la tierra en sus manos. Entonces, para no pelear contra ellos, lo que hacen es enviar embajadores, pero mintiendo, ¿sí?, fingiéndose habitantes de tierras lejanas. ¿Sí estamos hasta allí? Son de allí cerca, están alrededor de Israel, pero se visten, se disfrazan con ropas viejas, con sacos de vino rotos, con pan enmohecido, para decirles, no es que venimos tan de lejos. Cuando salimos el pan estaba calientito y mira ahora, ya está envejecido, mohoso, ya está seco. Ahora el título en el capítulo 9 dice astucia de los gabaonitas. Pregunto, ¿eso es astucia? Es astucia. Pero es una astucia pervertida, si es una astucia para mal. Es una astucia que engaña. Le dicen los ancianos, le dicen, bueno, ¿y cómo sabemos que ustedes sí son de lejos? ¿Cómo sabemos que no son vecinos nuestros? Y nos quieren engañar. Y vuelven y muestran, dice, pero miren cómo venimos. Los zapatos eran nuevos cuando salimos y miren cómo están. O sea, la caminata ha sido muy lejos y oímos del poder de su Dios y venimos a hacernos siervos de ustedes. Queremos ser sus siervos, hagan paz con nosotros. Y prometan, hagan juramento de que no nos van a quitar la vida. Dice la escritura, vamos a leer Josué 9, verso 14 y 15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué más dice? Y no consultaron a Jehová. Y Josué, verso 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ahora, es triste que una nación, ¿sí?, que un hombre, una nación, Israel, que un hombre, Josué, al cual el Señor le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Un hombre que ha sido guiado, dirigido por el Señor, tome una decisión sin consultarle a Dios. ¿Si es triste o no? Y los hombres de Israel, verso 14, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová ni ellos, ni Josué tampoco, dice. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Verso 16. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Pregunto, ¿el Señor nos dice algo en esta hora? Nosotros somos seres que en ocasiones nos dejamos llevar por las emociones, por las apariencias.
Por lo primero que vemos. Muchas veces juzgamos por la apariencia. Lo primero que vemos decimos, eso es así y así tiene que ser. Ni siquiera preguntamos. Ni siquiera nos damos por enterado realmente qué está pasando, sino que asumimos y damos por sentado que las cosas son así. Ahora, quiero llamar tu atención. No pierdas allí, por favor, Josué, ya vamos a volver. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 34, lo que dice mi Señor Jesús. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 34. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, ¿sí? Le estaba hablando a sus discípulos. Jesús les dijo, mi comida, ¿sí? Un momento. ¿Qué es la comida? La comida es lo que sustenta el cuerpo, ¿sí? La comida es lo que le da energía al cuerpo para moverse. La comida es la que permite que el cuerpo se levante, que el cuerpo viva, que el corazón palpite, que los pulmones respiren. Si no hay alimento, el cuerpo se enferma y termina falleciendo. Y dice mi Señor Jesús. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bendito sea Dios. ¿De qué se alimentaba mi Señor Jesús? De la voluntad de Dios. Si mi Señor Jesús lo hacía y ese era su alimento, ¿qué de ti y de mí? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Oh. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero Josué y los ancianos procedieron sin consultar la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a continuar leyendo un poquito más de historia. Por favor, acompáñame al libro de Josué. Ya hicieron alianza, se dieron cuenta de que son sus vecinos. Y el Señor les había dicho, van a tomar la tierra, pero van a exterminar al pueblo que hay allí. Pregunto, ¿podían exterminar a los gabaonitas? No, habían jurado por Jehová que iban a guardarle su vida. Entonces, si leemos hasta allí, podríamos decir, la astucia sirve, porque ellos preservaron su vida. ¿Sí? Pero vamos a continuar leyendo, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el libro de Josué, verso 22, vamos a leer, 22 y 23. Y llamándolos Josué a los gabaonitas, aquellos que habían ido a presentarse, aquellos embajadores, Josué 9:22, y llamándolos Josué les habló diciendo, una pregunta, ¿sí? Dice, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? O sea, la pregunta de Josué, ¿por qué nos habéis engañado? Pregunto, o sea, ¿era coherente esa pregunta? ¿Por qué nos habéis engañado? Si Josué tenía, cuando el Señor le dice a Moisés, vas a encontrar el sucesor, tu sucesor va a ser Josué, impondrás tus manos sobre él, le dice, él preguntará, él consultará al sacerdote por la voluntad mía, y por su palabra entrará o saldrá el pueblo. O sea, Dios ya le había dicho, Josué ya sabía cómo debía de moverse. Entonces Josué no debía irle a preguntar a ellos, ¿por qué me engañaron? ¿Por qué nos engañaron? Josué debía haberle preguntado primero al Señor, Señor, ¿está bien que hagamos alianza con estos hombres? ¿Está bien que nosotros les juremos que vamos a preservar su vida? ¿Cuántas veces nos ha ido mal en algún negocio por no consultarle a Dios antes de hacerlo?
¿Cuántas veces nos ha ido mal en la vida por no consultarle al Señor antes de tomar una decisión? Que Dios nos ayude a tomar decisiones sabias, y la sabiduría viene de Dios. Que el Señor nos ayude a movernos solamente de acuerdo a su voluntad. Entonces continúa Josué, después de la pregunta, así que moráis en medio de nosotros. Verso 23 dice: ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Ahora, los gabaonitas preservaron su vida, sí, Señor. Lo hicieron con engaño, lo hicieron con astucia, pero se hizo. O sea, preservaron su vida, pero siguió su vida bajo maldición. Eso también debería de enseñarnos a nosotros. Eso debería de enseñarnos a nosotros que las cosas que se reciben a través del engaño no van a ser de bendición. Eso debería de enseñarnos a nosotros que debemos ganar cada cosa de manera honrada, honesta, y como dice la Escritura, trabajando por ello. Que todo debe costarnos para poder apreciarlo. Bendito sea Dios. Preservan su vida, pero quedan allí como siervos, como esclavos, como leñadores, como aquellos que traen agua, que sacan el agua para presentarles a los siervos del Señor. Que Dios nos ayude a no usar de astucia para ganarnos las cosas, a no engañar a nadie, dice la palabra del Señor, siendo siempre veraces, hacer las cosas con honestidad. Bendito sea Dios. Josué no solamente les preserva la vida, sino que los otros, los reyes que se habían concertado para luchar contra Israel, cuando se dan cuenta que el pueblo de Gabaón hizo alianza con Israel, se reúnen ellos y le dicen: bueno, vamos a acabar nosotros con Gabaón, porque no se juntaron con nosotros. Y van y se reúnen y atacan a ese pueblo de Gabaón. Y cuando están recibiendo el ataque, mandan a Josué a pedirle ayuda. Y le dice en el capítulo 10 de Josué, versículo 4. Bendito sea Dios. Capítulo 10, verso 4, dice: subid a mí, sí, es lo que le mandan a decir a Josué, subid a mí y ayúdame y combate, eso es lo que dicen los reyes, ¿sí? Subid a mí y ayúdame y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Eran 5 reyes, ¿sí? Entonces Josué, dice la palabra del Señor, recibe de Dios una confirmación en el versículo 8, dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué tiene un trabajo que hacer, ¿verdad que sí? El trabajo es poseer la tierra prometida. Pero ahora, en medio de ese trabajo que está haciendo, tiene que socorrer a aquellos que les prometió cuidarles la vida. Bendito sea Dios. Un trabajo extra. O sea, es cierto que Dios iba a darle toda esa tierra, pero era todo a su tiempo. Ahora les corresponde una batalla más grande. Si Josué va de pueblo en pueblo, ¿sí?, de nación en nación, entonces es una batalla y una victoria, una conquista. Pero ahora son 5 reyes con los cuales se va a enfrentar Josué. Ahora empiezan a la batalla, empieza a luchar y empiezan a vencerlos. Pero como son muchos, algunos empiezan a huir. Y empiezan a huir y salen huyendo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 10, verso 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Belorón,
Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué estaba haciendo mi Señor y Dios? Seguía peleando por su pueblo, respaldando a su pueblo, respaldando esa promesa que había hecho. Entonces, verso 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Pregunto, ¿qué es hablar con Dios? Es a lo que nosotros llamamos orar, oración, ¿sí? Entonces Josué habló a Jehová ese día, dice, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahora, este escrito para muchas personas es solamente como si quisiera decir algo, ¿sí? Para muchas personas no es literal, pero para nosotros que somos creyentes de la palabra es amén. Ocurrió de esa manera como está escrito. No importa qué tantas cosas, con qué tantas cosas quieran quitarnos a nosotros la veracidad de la escritura. Escrito está y es amén. Este hombre, Josué, habla con Dios. No dice que hablaron, ¿sí? Dice solamente, y entonces Josué habló a Jehová. Yo no sé qué tanto le habrá dicho Josué al Señor. No sé si le habrá dicho: Señor, perdóname, no te consulté antes. Posiblemente le dijo: Señor, era más fácil de a uno en uno, de nación a nación. Pero me precipité, hice algo que no debía haber hecho. Por favor, respáldame, Señor. No sabemos cuál fue la oración. Pero sí sabemos que solamente con que Josué le habló al sol, oh bendito Dios, el sol se detuvo. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Ahora, si eso ocurrió en ese día, dice la palabra del Señor para nuestros días: al que cree, todo le es posible. Y ahora quiero que me prestes atención un momento. Cuando Josué le habla al sol, ¿sí?, y le dice: sol, detente, lo hace para que el día, o sea, la luz del sol, estuviera presente, porque se le habían alejado mucho los enemigos. Si se oscurecía, se escapaban. Ahora pregunto, ¿no te ha pasado a ti que parece que el día no te alcanza para hacer lo que tienes que hacer? En algún momento no te ha pasado como que tienes tantas ocupaciones que no has podido concluir lo que tenías pendiente. Ahora, no te estoy diciendo háblale al sol para que se detenga. No, estoy diciéndote: organiza tu tiempo, ¿sí? Como creyentes de la palabra del Señor, nosotros deberíamos disponer primero tiempo para el Señor. Y hay una promesa hermosa que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Estoy diciéndote, no importa qué tan largo es la agenda del día. Estoy diciéndote, así tengas que hacer 10,000 cosas, si primero sacas el tiempo para el Señor, el día te va a alcanzar.
Josué, antes de ir a ir detrás de los enemigos, primero sacó tiempo. ¿Sí estoy siendo claro? Amén. Josué está persiguiendo a los enemigos, ¿sí? Y podríamos decir, no hay tiempo de detenerse a hablar con Dios. Pero Josué sacó tiempo y habló primero con Dios. Sí dice así la palabra, ¿verdad? En el verso 12. El verso 11 empieza diciendo, y mientras iban huyendo de los israelitas, ¿sí? O sea, están en plena huida, están en persecución. Y el verso 12 dice, entonces Josué habló a Jehová. Oh, bendito sea Dios. Si primeramente sacas el tiempo, ahora no te estoy diciendo tienes que sacar tanto tiempo, o sea, eso depende de ti, pero como mínimo deberíamos de tomar siquiera una hora. Ahora, ¿cuánto tiempo sacamos para sentarnos a ver una película? Como mínimo hora y media, ¿sí? Posiblemente 2, 3 horas. A veces ni parpadeamos. Si la película va a empezar, no esperamos a que empiece, sino que nos sentamos de antemano. A veces ni siquiera entramos al baño para poder vernos la película. Nos concentramos tanto que si alguien nos habla no le prestamos atención. Pregunto, ¿no sería dedicarle al menos ese tiempo a mi Señor antes de todas las labores del día? Y posible digamos, no hermano, es que yo entro a trabajar muy temprano. Hermano, es que yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, es muy temprano. Yo me levanto a las 7. Entonces no me alcanza el tiempo para dedicar una hora de oración o de lectura de la palabra. Pues levántate a las 6. Hermano, es que yo entro a las 7, me levanto a las 6, pues te puedes levantar a las 5. Hermano, es que entro a las 6 y me levanto a las 5, levántate a las 4, mi hermano. No te vas a enfermar por levantarte una hora antes de lo acostumbrado. Hermano, es que estoy tan cansado, acuéstate más temprano, por Dios. Pero saca el tiempo en la mañana para dedicarle al Señor. Y si primero lo haces, primero buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás llega por añadidura. Josué sacó el tiempo, le habló a Dios, le habló al sol, el sol se detuvo y dice que hasta que exterminaron a todos sus enemigos, el sol no se ocultó. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos permita a nosotros sacar ese tiempo tan importante, tan maravilloso y tan necesario, que es primero Dios. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestra vida cambia, nuestro día a día cambia, nuestro día de trabajo cambia, nuestra semana cambia, y al fin de semana no estaremos tan cansados. Anhelaremos el fin de semana no para quedarnos durmiendo un ratito más, sino para buscar la presencia del Señor. Oh, bendito sea Dios. Dice el primer libro de Crónicas, acompáñame por favor, capítulo 17. Vamos a leer una porción de la historia también, de la historia sagrada, de esa historia santa que está así escrita. Y es historia santa porque es Dios el que la inspiró, ¿sí? Es la Santa Biblia, bendito sea Dios. Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 17. En ese entonces el rey es David, el rey de Israel, y hay un sacerdote de parte de Dios, ¿sí? Llamado Natán, que no solamente es sacerdote, que es un profeta de Dios, ¿sí? El profeta Natán. Cuando hablamos de un profeta estamos hablando de aquel que Dios usa para hablarle al pueblo, ¿sí? Dice así el verso 1 en adelante. Aconteció que morando David en su casa, dijo el profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro,
y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. ¿Qué estaba diciendo? A mí me gustaría construir para el Señor, para el arca del Señor, una casa de cedro. A mí me gustaría que así como yo habito tan cómodamente, construirle una casa al arca de Dios. Ahora, ¿suena bonito? Por supuesto que sí, es una buena intención. Entonces, dice el verso 2, y Natán dijo a David, o sea, ojo, y préstame por favor atención. El rey sabe que la voluntad debe hacerse, no la propia, sino la de Dios. O sea, el rey David sabe que él debe consultarle al Señor. ¿Y qué está haciendo cuando le habla al profeta? Está consultándole a Dios. ¿Qué debió haber hecho el profeta? Decirle, rey, a mí me parece bien, pero esperemos a ver qué dice el Señor. ¿Sí estamos, verdad? Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pregunto, ¿Dios estaba con David? Por supuesto que sí. Pero dice la palabra del Señor que el corazón del hombre, sí, es engañoso. Cuando el corazón del hombre no se ha abierto para que el Señor lo limpie y para que el Espíritu Santo habite allí, cuando eso no ha ocurrido, el corazón del hombre es engañoso. Pero cuando nosotros le permitimos al Señor limpiarnos, y es el Espíritu Santo el que mora en nuestro ser, bendito sea Dios. Entonces dice la Escritura que si no, nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Porque mayor que nuestro corazón es Dios. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Dios estaba con él. Pero cuando se iba a hacer la obra, había que consultar con Dios. Te estoy diciendo, no importa qué tanto respaldo de parte de Dios tengas, consulta siempre la voluntad de Dios antes de hacer las cosas. En aquella noche, dice el verso 3, Primera de Crónicas 17:3, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. ¿Terrible o no? O sea, era el profeta de Dios. Y ya le había dicho, ve y haz conforme quiera tu corazón. Haz lo que tienes en tu corazón. Pero el Señor le dice, no me vas a construir, no me vas a construir casa a mí. Ve y dile, ¿sí? Oh, bendito sea Dios. El mismo que le dijo, haz todo lo que está en tu corazón, tenía que ir y decirle, Rey David, qué pena con usted. Yo me apresuré a dar mi opinión. Yo me apresuré a darle mi consejo. Pero anoche me habló el Señor y me dijo, ve y le dices al rey que él no me va a construir casa. Qué vergüenza. Y ahora la vergüenza es lo de menos. El peligro tan tremendo de hacer las cosas fuera de la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude. Le pasó a Josué, siendo el líder del pueblo de Israel. Le pasó a Natán, siendo el profeta de Dios. Así que tú y yo debemos cuidarnos, ¿sí? Dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a leer los dos primeros versos. Carta a los Romanos, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor.
Así que, hermanos, ¿a quién le habla? Bendito sea Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, oh bendito sea Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora, quiero llamar tu atención. Hubiese podido la palabra del Señor solamente decir, quiero pedirles o rogarles a ustedes que cuiden su mente y que la vuelvan a la mente de Cristo. Y eso estaría bien. Pero llama la atención de que primero está hablando del cuerpo. ¿Sí me siguen? ¿Sí me hago entender? Empieza diciendo, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Sí? O sea, no podemos nosotros separar el espíritu, el alma y el cuerpo. O sea, las tres partes somos nosotros, ¿ves? Hay gente que dice, no, yo le entrego al Señor mi espíritu nomás, o mi corazón. Y hacen con el cuerpo cosas que destruyen el templo del Espíritu Santo. Y no está bien, no es correcto. O sea, para el Señor, a través del apóstol Pablo, llamar la atención a la iglesia. Para llamar la atención de que su mente sea transformada a la mente de Cristo. Primero le llama la atención al cuerpo. El Señor nos viene hablando hace mucho rato acerca de santificados, ¿ves? De busquemos la santificación. Y a veces nosotros podríamos decir, no, o sea, el hermano está solamente pegado en lo que se hace en el cuerpo. Pero es que si el cuerpo no se santifica, difícilmente la mente va a ser cambiada. Si no podemos nosotros rendir nuestro cuerpo, bendito sea Dios, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, oh bendito sea Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional viene de raciocinio, ¿sí? De pensamiento, de mente. Y el culto, ¿sí? Racional es que nuestro cuerpo sea presentado para la obra de Dios. ¿Sí estamos, verdad? El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo. Y está diciéndonos, no importa que este siglo diga que está correcto, no se conformen a este siglo. No importa que aquí digan que todo está bien, no está bien. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos, bendito sea Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, una cosa es saber la voluntad de Dios, otra cosa es conocer la voluntad de Dios, y otra cosa es comprobar que lo que estoy haciendo sí sea la voluntad de Dios. Hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Y mientras mi cuerpo no se ha presentado al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, yo no voy a poder discernir realmente, que Dios nos ayude. Va a ser muy difícil que nosotros podamos ver que nuestro caminar es un caminar conforme, ¿sí?, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea Dios. Vamos a la carta a los Efesios. Acompáñame, por favor.
Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 14. Vamos a leer del verso 14 al verso 17. Con la ayuda del Señor, con este texto vamos a terminar. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, verso 14 al 17, ¿sí? Ahí está hablando nuevamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a la iglesia, bendito sea Dios. Y dice, y está escrito, ¿sí? El que tiene oído, oh, bendito sea Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oído para oír, ¿sí? Dice así, Efesios capítulo 5, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pregunto, ¿es claro lo que el Señor nos dice? ¿Verdad que el Señor es rico en misericordia? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Entrega tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Es solamente, ¿sí? Solamente lo que nosotros debemos hacer. Lo demás, aquello que a nosotros nos parece imposible, eso lo hace Él. A nosotros nos resta, ¿sí? Nos corresponde lo posible. Nos corresponde entregarnos al Señor. Si entregamos al Señor nuestro cuerpo, oh, bendito sea Dios, en santidad, mi Señor transformará nuestra mente, transformará nuestros corazones y estaremos haciendo y caminando en la bendita y perfecta voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa voluntad que es santa y perfecta. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque has hablado nuevamente a nuestro corazón. Dios Todopoderoso, hemos hecho, Señor, en ocasiones tantas cosas, Señor, sin consultarte. Y por ello hemos tenido, Señor, que pagar las consecuencias de nuestros actos, Señor. Hoy, en este día, escuchando tu palabra, Señor, queremos cambiar. Queremos dejar de hacer cosas, Señor, por nuestras emociones. Queremos consultarte a ti, Señor. Queremos buscar tu presencia primero, Señor, antes de iniciar nuestro día. Padre de la gloria, no sabemos realmente qué va a pasar en el día a día nuestro, Señor. Aún no sabemos si vamos a tener el día de mañana, Padre. Pero queremos nosotros presentarnos delante de ti. Padre eterno, concédenos, Señor, disponernos a buscarte primero a ti, Señor, y tu justicia. Primero a ti y tu palabra, Señor. Hablarte a ti primero, Padre de la gloria, para que podamos ver cómo el día nos alcanza para hacer todas las cosas, para bendecir y glorificar tu nombre, Señor. Dios de la gloria, gracias te damos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por sanar nuestros cuerpos, Señor, por sanar nuestras mentes, Padre de la gloria, por sanar nuestros corazones. Dios de la gloria, bendice, Señor, cada oyente y permite que pueda esta palabra cumplir su propósito como está escrito, Señor. Estamos dispuestos para ti, esperando tu venida, Señor.
esperando ese día maravilloso en el cual vendrás por nosotros. Entre tanto estamos aquí, mi Señor, no nos sueltes jamás de tu mano. Llévanos, Señor, con esa mano poderosa, porque queremos llegar al Padre. Y el único camino al Padre eres tú, mi Señor Jesucristo. Gracias, Dios de la gloria. Amén y amén. Mi Señor sigue estando en nuestros medios. Mi Señor sigue mostrando su gracia y su misericordia. Nos resta a nosotros corresponder a su llamado y a su misericordia. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que nos conceda, si es su voluntad, una nueva oportunidad para estar con Él.